Despertar del alma, un llamado sagrado a la sanidad y restauración divina en tus mañanas. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Así comenzó mi viaje. Un día gris en que la neblina cubría la ciudad y las sombras parecían cobrar vida. Me encontraba en mi habitación, con el corazón latiendo fuerte. Un sentimiento de angustia me atenazaba. ¿Por qué me sentía tan perdido? Las respuestas parecían escurrirse entre mis dedos como arena. Cerré los ojos y respiré hondo. La luz que entraba por la ventana era tenue, pero había algo en el aire, algo vibrante. Comencé a escuchar un susurro. Era un canto lejano, como el murmullo de un río bajo la luna. La naturaleza me llamaba, y mi alma, cansada, anhelaba escuchar. Abrí los ojos y vi un destello entre las hojas de un árbol en mi patio, una señal. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Era un mensaje? A medida que me perdía en mis pensamientos, el ruido de la ciudad se desvaneció. Todo se tornó en un silencio inquietante. Sabía que necesitaba más que respuestas. Necesitaba sanación, un propósito. Durante mucho tiempo, la duda había consumido mi ser, llenando mis días de un constante vacío. Esa noche, dormí inquieto. Los mismos símbolos regresaban una y otra vez en mis sueños, un faro en la distancia, una pluma blanca flotando sobre un lago. La sensación de que había algo más allá de mi comprensión me mantenía alerta. Desperté con un sobresalto, el eco de una voz aún resonando en mi mente. Busca la luz, y lo encontrarás. Me levanté de la cama, temblando, con la cara empapada de sudor. ¿Qué significaba todo esto? Era otra ilusión. Salí al exterior, el aire fresco golpeó mi cara. La naturaleza parecía vibrar alrededor de mí. Todo tenía un propósito, aunque aún no podía ver. La energía era palpable, árboles susurraban secretos y el cielo prometía revelaciones. Quería aferrarme a eso, a esa chispa de esperanza, pero una creciente sensación de ansiedad me dominaba. Los minutos se transformaron en horas, y mi viaje apenas comenzaba. Mientras miraba las nubes acumularse en el horizonte, un rayo de luz brilló intensamente entre ellas. Era como si el universo me estuviera enviando una invitación, un llamado, pero, ¿hacia dónde? Entonces, algo vibrante en el aire me hizo girar. Un ave, de plumas radiantes, se posó frente a mí, y en sus ojos, vi un destello de sabiduría. ¿Podría ser que ese ser enigmático tuviera las respuestas que tanto anhelaba? Me quedé ahí, inmóvil, mientras el corazón me latía con fuerza. Las preguntas se multiplicaban, llenando mi cabeza. ¿Era este el camino hacia la sanidad y la restauración divinas que mi alma pedía a gritos? La sombra del misterio se cernía sobre mí, y en ese instante, supe que debía seguir buscando conocer más. La luz se desvaneció, pero el eco de su promesa aún resonaba. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dímelo en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona extraordinaria que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conéctate. El día siguiente amaneció radiante, como si la vida misma se hubiera renovado mientras yo luchaba con mis pensamientos. El canto de las aves resonaba en mi interior, marcando un ritmo nuevo, una melodía que resonaba con un profundo anhelo de claridad. Mientras me vestía, la sensación de que algo extraordinario estaba por suceder me envió escalofríos por la espalda. Decidí caminar hacia el parque, donde el murmullo de la naturaleza prometía respuestas. Al llegar, la vista abrumadora de la vegetación me hizo inhalar profundamente. Cada hoja, cada flor, cada brisa que acariciaba mi piel parecía hablar. Me senté en un banco, observando el ánimo de los transeúntes, cada uno inmerso en su propio mundo, y me pregunté si ellos también sentían esa voz que me llamaba desde lo profundo. Mientras contemplaba el cielo azul, vi las nubes formar figuras abstractas. Al principio, parecían simples fantasías, pero poco a poco, comenzaron a transformarse en símbolos,
un pez, un corazón, un ojo. Sentí que cada forma era una manifestación del universo, un recordatorio de que su presencia estaba conectada a la mía. Estaba rodeado de misterios, pero también de posibilidades. En ese momento, noté una mujer mayor que se acercaba. Tenía una energía serena, un aura de paz que iluminaba su rostro. Se sentó junto a mí sin decir palabra, como si el silencio fuera un lenguaje compartido. Después de unos momentos, me miró a los ojos y dijo, la luz que buscas siempre ha estado en tu interior. A veces, solo necesita ser recordada. Sus palabras resonaron como un eco, tocando un rincón de mi ser que creía olvidado. ¿Qué significaba recordar la luz? ¿Cómo podría encenderla de nuevo en medio de la confusión y la búsqueda? Algo en su mirada me ofreció consuelo, como si pudiera ver las profundidades de mi alma. Cerré los ojos, intentando encontrar esa luz. Imaginé un resplandor cálido, una llama danzante que se encendía en mi corazón. Pero pronto, la imagen se desvanecía. La duda regresaba. La mujer, observando mi lucha, sonrió suavemente y, con un gesto de su mano, me indicó mirar hacia el lago cercano. Las aguas reflejaban el cielo, y en su superficie, las nubes parecían un vasto lienzo de posibilidades. Las aguas son un espejo del alma, añadió, como si leyera mis pensamientos. A veces necesitamos sumergirnos en nuestras propias profundidades para encontrar la claridad que anhelamos. Sintiendo un impulso, me levanté y me acerqué al lago. Me agaché, tocando la superficie con mis dedos. Los ripples se expandieron, y en ese instante, vislumbré una conexión entre mi ser y el universo. Recordé mis sueños, el faro, la pluma, todo parecía entrelazado en un mensaje críptico, invitándome a seguir explorando más allá de lo visible. De repente, el cielo brilló con una intensidad renovada. La luz del sol, atravesando las nubes, me iluminó y llenó mi corazón de calidez. Sentí que estaba en el umbral de una revelación, pero el momento fugaz se desvaneció tanto como había venido. La mujer a mi lado, ahora de pie, se despidió con una sonrisa. Recuerda, todo es un viaje, querido niño del universo, susurró antes de desaparecer entre los árboles. Regresé al banco, sintiendo la mezcla de confusión y esperanza. Había recibido un destello de inspiración, pero aún me quedaba una pregunta crítica: ¿cómo podría profundizar en este viaje para descubrir la luz que tanto necesitaba? Con el eco de la mujer aún resonando en mi mente, me pregunté, ¿qué misterios se ocultaban más allá de la superficie, esperando ser desvelados en mi camino hacia la sanidad y la restauración divina? Me quedé mirando las ondas que se formaban en el lago, cada movimiento hablándome en un lenguaje que apenas comenzaba a comprender. Las visiones de los símbolos aún danzaban en mi mente, y el recordatorio de la mujer mayor continuaba vivo, sus palabras como un mantra: recuerda, todo es un viaje. Pero, ¿hacia dónde me llevaba este viaje? ¿Qué pasajes ocultos de mi alma estaban esperando ser explorados? Mis pensamientos se interrumpieron cuando una brisa suave me besó el rostro. Era como si la naturaleza intentara comunicar algo vital, un secreto guardado por generaciones. De repente, me acordé de un viejo libro que había encontrado en la casa de mis abuelos. Hablaba de sabidurías antiguas y rituales relacionados con el ciclo de la vida. Un impulso repentino me guió a imaginar los rituales de tradición, aquellos que conectaban a las personas con la tierra y su propia esencia. Con esa imagen en mente, decidí ir en busca de ese libro. Sabía que había guardado una copia en la estantería de mi habitación. El parque quedó atrás mientras caminaba con determinación, mis pasos resonando en el adoquinado. La idea de relacionarme con una sabiduría más profunda me llenaba de emoción, como si cada paso me acercara a una revelación. Al llegar a casa, abrí la estantería y lo encontré. La cubierta de cuero, desgastada por el tiempo, parecía susurrar historias antiguas. Me senté en el suelo con el libro abierto, las páginas amarillentas me envolvieron en un aire de misterio. Comencé a leer sobre el agua como un elemento purificador, un medio para liberarnos de las cargas que llevamos. Las palabras fluyeron en mi mente, formando imágenes de rituales de limpieza, donde el agua simbolizaba el perdón y la nueva vida. De pronto, me di cuenta de que este viaje espiritual no solo se trataba de buscar respuestas, sino también de limpiar mi corazón. Eran las emociones pasadas, las dudas y los miedos los que mantenían la luz apagada.
El simple acto de recordar la conexión con el agua me hizo sentir una profunda necesidad de purificación, de sumergirme en la esencia misma de lo que soy. Llevado por este ardor, decidí hacer de la tarde algo sagrado. Regresaría al lago, pero esta vez con la intención de ofrecer algo, mis pensamientos, mis dudas, mis ansias de sanidad. La luz del sol comenzaba a retirarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Era el momento perfecto para regresar al lago y realizar mi propio ritual de sanación. Con cada paso hacia el parque, mis pensamientos se llenaban de afirmaciones de gratitud. La conexión con la naturaleza ya no era solo un deseo, sino una parte de mí, una brújula que guiaba mi viaje. Al llegar al lago, el silencio era profundo, y el agua reflejaba la luz del atardecer con una belleza hipnótica. Me acerqué a la orilla, sintiendo la frescura de la brisa y el suave murmullo del agua. Me arrodillé, cerrando los ojos y tomando un profundo aliento. Con cada exhalación, dejaba ir las dudas, malas experiencias y miedos. Le entregué al lago todo lo que ya no me servía, confiando en que el agua lo transformaría, lo purificaría. Después de un rato, abrí los ojos. El cielo se llenaba de estrellas, y sentí una calma indescriptible. Pero justo cuando estaba a punto de revelarse una sensación de completa liberación, vi algo en el horizonte. Un faro, claro y brillante, parecía emerger entre las sombras de los árboles, su luz pulsando como un latido cósmico. ¿Era una señal? Me estaba guiando hacia la próxima etapa de mi viaje, mientras mi corazón latía con fuerza. Pregunté en silencio, ¿qué misterios guardaba ese faro en la noche? ¿Y qué nuevos caminos de sanidad y restauración me estaban esperando? El faro brillaba intensamente, su luz atravesando la oscuridad como un faro de esperanza en medio de la noche. Me levanté lentamente, sintiendo que una fuerza inexplicable me llamaba a seguirla. Mis pies, antes temerosos, ahora parecían ligeros, casi flotando sobre la hierba. La curiosidad ardía en mi corazón mientras comenzaba a caminar hacia esa luminosidad que prometía respuestas. Cada paso sentía como si estuviera atravesando un umbral hacia un nuevo lugar, como si el suelo vibrara con las antiguas historias de aquellos que habían estado allí antes que yo. Los árboles a mi alrededor susurraban secretos con el roce del viento, y el suave crujir de las hojas bajo mis pies creaba un camino sonoro que me guiaba. La luz del faro dibujaba sombras danzantes en el sendero, y al acercarme, una sensación de magia impregnaba el aire. Llegué a la base del faro, donde la luz parecía más intensa, más palpable. Allí había una puerta entreabierta que invitaba al misterio. Sin pensarlo dos veces, la empujé y entré. Dentro, el lugar era cálido y acogedor, con paredes de piedra y una escalera de caracol que se elevaba hacia lo desconocido. El sonido del viento exterior se convirtió en un susurro suave, y me sentí envuelto en una calma que prometía sabiduría. Comencé a subir los escalones, cada uno resonando con un eco profundo que parecía hablarme de antiguos sabios y de su búsqueda de la verdad. Mientras ascendía, pude escuchar murmullos, como si un coro de almas me acompañara, animándome a seguir en mi búsqueda. Al llegar a lo más alto, hallé un pequeño balcón rodeado de ventanas que ofrecían una vista panorámica del lago y el bosque que lo rodeaba, iluminados por un manto estrellado. En el centro del balcón, había un altar sencillo pero hermoso, adornado con velas encendidas que emanaban una luz cálida. En su superficie, descubrí un cuaderno de hojas en blanco y una pluma delicada. No era sencillo, pero su presencia me inspiró a plasmar mis pensamientos, mis preguntas, mis anhelos. Al tomar la pluma, sentí como si mis dudas y deseos se entrelazaran, convirtiéndose en un llamado a lo más profundo de mi ser. Comencé a escribir, dejando fluir las palabras sin juzgar, como un río que desborda. Al escribir sobre mis temores, sentí que el peso de los mismos se aligeraba, como si cada palabra fuera un pequeño río de sanación que se desbordaba en el cuaderno. Sin embargo, entre las líneas, percibí un patrón, un mensaje que me hablaba en susurros sutiles. Había una conexión con el agua, con el ciclo de la vida, y con el faro mismo. Fue entonces que comprendí que el faro no solo era un guía para mi camino, sino también un símbolo de la luz interior que reside en cada uno de nosotros, una luz que puede guiar a otros en sus viajes. Era un recordatorio de que a veces la guía más potente viene de nuestro propio interior, cuando somos capaces de escuchar las corrientes de nuestro ser. Con esta comprensión, las palabras fluyeron aún más rápidamente,
y mi pluma danzaba sobre el papel. Pero cuando, al final de mi epifanía, levanté la vista para contemplar el lago de nuevo, el brillo del faro creció y los murmullos se calmaron, dejándome en un profundo silencio. En ese silencio, sentí que una nueva pregunta se formaba en mi corazón, un eco que reverberaba con la fuerza del faro. Si la luz del faro era una extensión de mi propia luz interior, ¿qué pasaría si comenzara a compartirla con el mundo que me rodea? ¿Cómo podría convertirme en un faro para los demás, iluminando sus senderos en momentos de oscuridad? El silencio se convirtió en una especie de amparo, un refugio donde las dudas se transformaban en claridad. Desde el balcón, contemplar el lago se tornó una experiencia casi hipnótica, las olas susurraban suavemente, como si cada movimiento del agua contara su propia historia. Fue en ese instante que noté que la luz del faro se reflejaba en el agua, creando un camino de destellos que se extendía hasta el horizonte. Era como si me invitaran a seguir esa senda luminosa, a dar un paso más allá en mi viaje, con la esencia del momento empapada en mis pensamientos. Decidí que debía descender de aquel recinto y explorar el misterioso sendero que se dibujaba en la superficie del lago. Con cada escalón que tomé, la determinación crecía dentro de mí. La pluma y el cuaderno los dejé atrás, sabiendo que la verdadera escritura podía acarrear no solo palabras, sino acciones. Al salir del faro, el aire se sentía diferente. Era fresco, casi vibrante, y el canto de las aves se mezclaba con el murmullo del agua. Mis pasos me condujeron hacia la orilla, donde las olas rozaban suavemente la tierra. En ese lugar, la conexión conmigo mismo se intensificó, como si el lago me llamara a sumergirme de alguna manera en su esencia. Al inclinarme hacia el agua, no solo vislumbré mi reflejo, vi las múltiples facetas de mi ser, mis temores, mis sueños, y las experiencias que habían moldeado mi vida. Y entonces, un destello de luz en el fondo del lago atrajo mi atención. Sin poder contenerme, me sumergí con los pies en el agua, sintiendo como cada gota rodeaba mi piel y conectaba con mis pensamientos. Fue un momento mágico. En la superficie, las luces del faro continuaban guiando, pero en el fondo del lago, lo que vi fue más que un simple reflejo. Descubrí figuras danzantes, formadas por gruesas corrientes que se entrelazaban en un suave movimiento. Eran formas de personas, de seres humanos que se unían como un solo cuerpo, simbolizando la unidad y la conexión entre todos. Era un recordatorio de que la búsqueda de la luz y la verdad no se hace en soledad, cada luz individual contribuye a un resplandor colectivo. Al volver a la superficie, un profundo sentimiento de paz inundó mi ser. Allí, en el instante de contacto con el agua y la comprensión de la importancia de la comunidad, una nueva inquietud surgió en mi corazón. ¿Cómo podría unir estas luces individuales para crear un faro aún más brillante? ¿Qué pasos debía seguir para que juntos fuéramos faros para aquellos que aún navegaban en la oscuridad? Con esta pregunta resonando en mi ser, sentí que mi viaje apenas había comenzado. La noche aún reinaba en el cielo, pero el faro ya no era solo un símbolo de esperanza, se había convertido en mi guía personal para descubrir no solo mi luz interior, sino aquellas luces que me rodeaban. Este sendero iluminado por la conexión humana prometía un camino de sanación y transformación, pero ¿estaba preparado para embarcarme en esa nueva misión? Al salir del abrazo del agua, el viento acarició mi piel como si celebrara mi renacer. Había más que una simple brisa, sentía una energía vibrante alimentando mis pensamientos. Mientras observaba el faro a lo lejos, su luz me pareció más brillante que antes, pululando con una intención que todavía no podía entender del todo. Decidido a seguir el camino de ese resplandor, mis pies se deslizaron sobre la arena, mientras mi mente revoloteaba entre posibilidades. Cada paso me acercaba no solo a la orilla del lago, sino a la pregunta que había surgido como un eco en mi interior. ¿Cómo unificar esas luces, esos destellos de conciencia humana, para formar un faro colectivo? El murmullo del agua se transformó en una melodía suave y envolvente, trayendo consigo susurros de nuevas visiones. En la distancia, un suave resplandor se alzaba más allá de los árboles, un centelleo dorado que parecía invocar mi curiosidad. Sin pensar, me dejé guiar hacia aquel misterioso fulgor, sintiendo que en esos momentos postergados había algo invaluable que aún no había explorado. A medida que me acercaba al resplandor, pude distinguir una serie de figuras sentadas en círculo, cada uno sostenía en sus manos pequeños faros de luz.
Era como si estuvieran compartiendo un secreto ancestral, una sabiduría que superaba las palabras. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, cargado de una energía que me resultaba familiar, pero que al mismo tiempo era inexplorada. Al llegar al borde del círculo, una de las figuras, anciana y serena, giró su mirada hacia mí. Su rostro estaba iluminado por un brillo interno que parecía brotar de su esencia misma. Sin pronunciar una palabra, extendió su mano, y en su palma se encontraba un pequeño faro, que enana ante mis ojos titilando suavemente, como si latiera con vida. Era un faro distinto, no solo emanaba luz, sino que también parecía tener una voz interna. Con un gesto casi instintivo, lo tomé entre mis manos. En ese instante, una ola de conocimiento me atravesó, revelando una visión. Vi mi futuro bordado con hilos de luz, una red cósmica donde cada uno de nosotros se entrelazaba, contribuyendo a un tejido de esperanza y sanación. Regresé la mirada a la anciana. ¿Era ella la guardiana de esa sabiduría?, me pregunté. Podía sentir cómo mi pregunta se alineaba con sus pensamientos, como si realmente pudiéramos comunicarnos sin necesidad de palabras. Con una sonrisa, la anciana me indicó que me uniera al círculo, y así lo hice, sintiendo el calor de esa conexión sagrada. Minutos se convirtieron en horas mientras compartíamos energías, visiones y sueños individuales. A cada instante sentía que parte de mi propia luz se entrelazaba con la de ellos. Pero, mientras la experiencia se profundizaba, una inquietud persistía. La visión del futuro era hermosa, pero ¿qué significaba realmente para mí en esta vida? ¿Qué papel debía jugar en esta sinfonía de luces? Con una ola de emociones cruzando mi pecho, volví a encontrar mi voz. Temerosamente, compartí mi incertidumbre sobre cómo llevar esta sabiduría a aquellos que aún estaban a la deriva. Y justo cuando la anciana comenzó a responder, un estruendo en el cielo interrumpió el momento, iluminando la noche con rayos plateados. Me quedé paralizado, entre la incertidumbre y la intriga. La luz del faro se opacó por un instante, como si el universo mismo pidiera atención. ¿Estaba esto relacionado con nosotros? Era una señal del camino que tanto deseaba desentrañar. Con mi corazón latiendo con fuerza, una nueva pregunta surgió: ¿qué sería de mí si esas luces individuales no se unieran en un esfuerzo colectivo? La búsqueda por la respuesta empezaba a dibujarse como un nuevo capítulo en mi viaje espiritual. El eco del estruendo se desvaneció lentamente, pero el brillo en el cielo permaneció, dibujando patrones en la oscuridad como constelaciones vivas. Seguí mirándolo, atrapado por la sorprendente danza de luces que pulsaban en el firmamento. La anciana, cuyo aire de sabiduría era palpable, rompió el silencio que se había extendido como un manto. La luz siempre encuentra su camino, dijo, su voz resonando con un timbre suave, casi como un canto. Mis ojos se encontraron con los de los demás en el círculo. Cada una de las figuras parecía estar inmersa en un estado de conexión profunda, absorbidos por el mensaje del cielo, como si las estrellas estuvieran susurrándole secretos olvidados. Sentí que una corriente de conocimiento se deslizaba entre nosotros, vibrando a través de la energía compartida. La experiencia trascendía el tiempo, y comprendí que cada uno de los presentes tenía un papel en esta sinfonía cósmica. Quería preguntar más, pero las palabras se desvanecían antes de llegar a mis labios. A medida que la luz estelar derramaba chispas en el aire, una imagen comenzó a tomar forma ante mí. En mi mente surgieron visiones de comunidades y ciudades iluminadas, donde cada persona brillaba con su propia luz, pero unificando su esencia en algo mayor. Eran mosaicos de colores, danzas que se entrelazaban en armonía. Los recuerdos de mis propias luchas y el anhelo de mi propia conexión se desbordaron en mi corazón. ¿Cuántas almas caminaban solas, agobiadas por su propia oscuridad, ignorando la luz que poseían? El pensamiento hizo eco, golpeando mi conciencia. Sentí que me apretaba en un abrazo efectivo, y en ese instante comprendí que la búsqueda no era solo para mí, era una llamada a otros para reconocerse en su grandeza, a brillar juntos. La anciana, como si percibiera mi comprensión renovada, sonrió de nuevo y señaló la esfera luminosa que tenía en sus manos. Este faro, dijo suavemente, no solo es un símbolo. Representa la promesa de que la luz interior puede ser compartida. Mis palmas ardían con aquella verdad. Tenía que aprender a dar y recibir, abrir mi corazón a la conexión y a la unidad. De repente, la atmósfera cambió.
Un viento suave, cargado de fragancias dulces y florales, se levantó entre nosotros, trayendo consigo la sensación de transformación. Con cada viento que soplaba, percibía el potencial de lo que estaba por venir, de la luz que podría ser liberada. A veces, continuó la anciana, es necesario soltar lo que no sirve, lo que oscurece nuestra propia luz. Un sutil escalofrío recorrió mi espalda. La idea de dejar ir pesa mucho en el espíritu. ¿Qué debería liberar? Amistades que habían perdido su brillo, viejos miedos, patrones que me ataban al pasado. Sentí una profunda responsabilidad de no solo aceptar la luz, sino también de abrazar la oscuridad como parte de mi historia. La aceptación de mi sombra sería el camino hacia la verdadera sanación. Miré a los demás en el círculo, sintiendo la mezcla de sus emociones. Algunos estaban lentos, centrados en sus propios caminos en esos momentos que comencé a comprender como rituales personales. En este espacio sagrado, cambiamos de luces y sombras, guiábamos nuestros faros con reverencia. Entonces, desde lo profundo de mi ser, una pregunta emergió: ¿qué sombras me estaban impidiendo compartir mi luz? Mientras reflexionaba sobre esto, la luz en el cielo comenzó a danzar más violentamente. Era como si las estrellas respondieran a mi pregunta, intensificando su brillo como una llamada inmemorial. Con el pulso acelerado, comprendí que el viaje estaba solo comenzando. La sanación y la restauración requerirían un compromiso más allá de las palabras, sería necesario dar el paso final hacia lo desconocido. Y en ese silencio, el viento trajo una nueva revelación: la oscuridad también es parte de la luz. Mi camino no solo era para mí, sino para todos. A medida que la noche continuaba, sintiéndome cada vez más vivo, cerré los ojos y me dejé llevar por la conexión que empezaba a florecer. Pero, justo cuando el último rayo en el cielo alcanzó su pico, una duda emergió: ¿de qué manera podría iluminar a otros sin perder mi propia esencia? La búsqueda de la respuesta resonaba profunda en mi ser, un susurro llamándome a un nuevo despertar. Un profundo silencio envolvió el círculo mientras la luz del cielo parecía concentrarse en un solo punto, como si esperara a que un nuevo entendimiento emergiera de nuestra colectividad. El aire vibrante aún llevaba consigo el aroma de las flores, mezcla de frescura y la promesa de algo nuevo. Me dejé llevar por la energía que fluía entre nosotros, cada uno sintiendo la trascendencia de este momento, uniendo nuestras intenciones en una danza mágica. Un nuevo destello iluminó mi mente, una visión tan clara como el cristal. Imaginé un río de luz fluyendo a través de nosotros, conectándonos de una manera palpable, como cordones invisibles que entretejían nuestras historias individuales en un relato más grande. Este río, vibrante y eterno, me invitaba a sumergirme en sus aguas, a dejar que su corriente me llevara hacia un entendimiento más profundo. La anciana, observando el brillo en mis ojos, alzó la esfera luminosa, que ahora parecía latir con vida propia. Este faro, continuó, no solo es un objeto, sino un llamado. Recordemos que la luz más intensa puede surgir incluso del rincón más oscuro. La fuerza de sus palabras reverberó en mí, resonando en cada fibra de mi ser. ¿No era eso exactamente lo que necesitaba comprender? La luz que compartimos retrocede en soledad, pero florece en comunidad. Sintiendo un impulso, abrí los brazos hacia el espacio, como si pudiera recibir esa energía transformadora en su totalidad. Supe que mi viaje personal no sería un camino lineal. Las transiciones a menudo llevan consigo la incomodidad del crecimiento. Preguntas como quién soy en el vasto universo, y qué parte de mí debería ser renovada, emergían sin cesar. Mi mente buscaba respuestas, pero mi corazón sabía que el verdadero aprendizaje residía en la experiencia misma. Las estrellas alrededor comenzaron a bailar en patrones nuevos, como si guiaran mi atención hacia un lugar más profundo. Empecé a visualizar situaciones en mi vida donde había evitado la confrontación, donde había optado por el silencio en vez de la voz. Era como si cada estrella estuviera mostrándome un reflejo de mi propio ser en la vastedad de la oscuridad, un recordatorio de que la voz que llevamos dentro es poderosa y necesaria. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco penetrar cada rincón de mi esencia. La combinación del miedo y la esperanza empezó a transformarse en una chispa de determinación. Sabía que dejar ir las viejas heridas era vital, que abrazar mi voz y mi verdad era parte del proceso. Así como el amanecer disipa la oscuridad de la noche, debía permitir que mi luz emergiera y,
quizás, que otros también la descubrieran. De repente, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo imágenes efímeras de los rostros de quienes me habían rodeado en mi vida. Algunos, conocidos, otros, desconocidos, pero cada uno con significado. Esta visión se convirtió en una meditación profunda donde sentí un llamado potente a considerar cómo podía ser un faro para ellos. Cómo podía reflejar su luz, ayudarles a recordar su propia grandeza, sintiendo el flujo de energía, un sonido resonante, como el canto de un ave al amanecer, emergió de mi interior. Era el reconocimiento de mi capacidad para transformar la tristeza en alegría, las dudas en certezas. Pero también era la comprensión de que esa energía no solo me pertenecía, era un regalo para compartir, y así, mientras el cielo estrellado estaba cargado de posibilidades, una nueva pregunta brotó de mi corazón: ¿qué sucedería si comenzara a compartir pequeñas luces en mis interacciones diarias, iluminando incluso las sombras más sutiles de los demás? Con ese interrogante, la noche se tornó más suave, y la corriente de luz pareció fluir más libremente a nuestro alrededor. A medida que todo se desvanecía en un resplandor dorado, sabía que el viaje apenas comenzaba, cultivando preguntas que alguna vez parecieron desacertadas pero que ahora florecían en mi ser. ¿Quién se atrevería a brillar, a abrazar su luz individual para iluminar el camino de todos? La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de los árboles, tiñendo el paisaje con tonos de oro y naranja. Ese cálido susurro del nuevo día se sintió como un abrazo, y la brisa suave que me envolvía pareció llevar consigo la esencia de las promesas aún no cumplidas. Había algo eterno en este ciclo, la noche cedía su lugar a la luz, y en esa transición, mi espíritu despertaba a nuevas posibilidades. Mientras contemplaba el horizonte, un sonido suave comenzó a brotar, el canto de un grupo de aves que se reunía para dar la bienvenida a la mañana. Su melodía se enredó con mis pensamientos, y una corriente de nuevos entendimientos comenzó a fluir en mí. La naturaleza misma parecía estar invitándome a escucharlos, a considerar cómo cada ser tiene su papel en el tejido de la vida. ¿Cuántas maneras podría haber de formar una sinfonía con aquellas voces, en lugar de sufrir la cacofonía del silencio? Mientras caminaba por el sendero, los primeros rayos de luz tocaron el suelo, y pude sentir la energía de la tierra vibrando bajo mis pies. Recordé la advertencia de la anciana sobre la importancia de reconocer y abrazar nuestras propias sombras, así como la luz. Quizás, al igual que la naturaleza, yo debía encontrar una manera de integrarlas para volar en plenitud. Mi propia voz anhelaba resonar, no solo en la soledad de mis pensamientos, sino en la comunidad que me rodeaba. Una memoria surgiendo a la superficie me llevó a un instante en el que había callado por miedo al juicio. Recordé una discusión sin resolver con un amigo por la búsqueda de la verdad, como la falta de diálogo había creado un abismo entre nosotros. En esos momentos, la sombra se hizo más evidente, oscureciendo no solo nuestra relación, sino también la luz que podía haber surgido del entendimiento mutuo. Esa epifanía desencadenó una pregunta resplandeciente en mi mente: ¿qué pasaría si comenzara a hablar mi verdad? Aunque el temor me acechara, en ese momento, una brisa más fuerte sopló entre los árboles, y el murmullo de hojas me dio la respuesta que buscaba. Era el momento de quebrantar el silencio. La voz que deseaba florecer debía ser nutrida y liberada, no recluida en las sombras del temor. Enfocado en esta nueva misión, decidí proyectar mis pensamientos hacia el río de luz que había vislumbrado antes. Quería que fluyera a través de cada interacción, como una corriente de amor y apertura. Mis pasos me guiaron hacia un claro donde otros se habían reunido, y en el aire pesado con susurros, sentí como el círculo de conexión se profundizaba. Ya no podía aferrarme al temor. Cada mirada a la gente a mi alrededor revelaba fragmentos de sus propias historias, y comprendí que todos llevábamos sombras que necesitaban luz. Mientras ellos compartían sus experiencias, sentí un impulso incontrolable de ser parte activa en la creación de ese espacio seguro. A medida que las palabras comenzaban a fluir entre nosotros, el fuego interno que había guardado brillaba más intensamente. Había algo sanador en la vulnerabilidad, en el acto de abrir el corazón y permitir que los demás vieran la esencia de mi ser. Fue en este acto sagrado de compartir donde comprendí que la luz se multiplica cuando la derramamos. En ese momento, una energía reafirmante recorrió el círculo, cruzando miradas y sonrisas. La conexión se sentía palpable. Sin embargo, a medida que la conversación se intensificaba,
Otra pregunta comenzó a acosarme, una inquietud que surgía del fondo de mi ser. ¿Cuáles eran los sentimientos más oscuros que aún quedaban sin iluminar dentro de mí? La idea de explorar mis propias heridas sin sanar se convirtió en una sombra a la que debía enfrentar. La transición entre la luz y la sombra se convirtió en un acto de reflexión profunda. Ante mí se desplegaban dos caminos, el de seguir compartiendo mi luz y el de adentrarme en las profundidades de mis propias cicatrices. ¿Sería capaz de encontrar la valentía necesaria para mirar dentro y revivir aquello que quizás resultara doloroso, pero que a su vez, podía transformar en poder sanador? Con el eco de esa pregunta resonando, un nuevo día se alzaba ante mí, cargado de posibilidades y desafíos. La danza de la luz y las sombras continuaba, y con cada paso que daba, sabía que siempre habrían más preguntas aguardando, listas para despertar mi alma en este viaje de sanidad y descubrimiento. ¿Qué lecciones aún estaban por llegar en este ciclo interconectado de luz y oscuridad? El día finalmente había llegado. El cielo se desperezaba con un esplendor que solo la obra del tiempo puede ofrecer, y yo me encontraba de pie frente al lago que había abrazado mis sueños y mis temores. Había sido un viaje largo y, sin embargo, cada paso había significado algo profundamente personal. Con cada experiencia, cada conexión, me había acercado más a entender la luz que ardía en mi interior, esperando ser revelada. Recordé todos los momentos en que mis dudas se habían presentado como sombras en mi alma, oscureciendo mi camino. Sin embargo, aquí estaba, en este mismo instante, en la orilla del lago, no solo como buscador, sino como alguien que había empezado a iluminar su propia verdad. El silencio del agua respondía a mis pensamientos, reflejando el camino de transformación que había recorrido. Mientras el sol ascendía, ese intento de purificación comenzaba a sentirse completo. Ya no era solo un viajero, sino un portador de luz, consciente de que cada experiencia vivida había sido un peldaño en la escalera hacia la restauración y la sanidad. Era como si el universo mismo me susurrara que el viaje nunca había sido en vano, que cada lágrima, cada rayo de esperanza y cada encuentro significaba algo más grande, el retorno a mi esencia más pura. Fue entonces que una brisa suave trajo consigo el eco de las palabras de la anciana. La luz siempre encuentra su camino. Las memorias de esa noche en el círculo comenzaron a fluir sin esfuerzo. Recordé la conexión que compartimos, como cada uno de nosotros había contribuido a esa danza de luces, como la sinfonía de voces se había convertido en un canto de sanación. Y, de repente, lo comprendí, la luz no solo pertenece a uno, sino a todos. Era un legado, un regalo entrelazado a través de la comunidad. Sin embargo, en ese instante de revelación, una nueva pregunta emergió de la profundidad de mi alma: ¿cómo podía ahora ser un faro para otros en su propia oscuridad? La sabiduría adquirida en mis múltiples encuentros estaba lista para ser compartida, para ayudar a aquellos que aún se encontraban en su propia lucha. Fue un destello vibrante, una potente chispa que encendía una llama dentro de mí. Con determinación, retrocedí del agua y di 2 pasos hacia el bosque, sintiendo la luz que resplandecía en mi interior como un sol en medio de la tormenta. ¿Cuántas almas ansiaban la conexión, la luz? La respuesta se sentía certera, vibrante. Las sombras que aún podía percibir dentro de mí no eran obstáculos, sino partes de un todo que pedían ser integradas. Mi viaje no solo era para mí, era un llamado a aquellos que estaban listos para recordar su propia luz, y así, con un corazón abierto y decidido, comencé a caminar de regreso hacia el pueblo. Las aves a mi alrededor parecían celebrar mi renovación, y cada paso resonaba con una intención vibrante de ser un puente, de ser un faro en la oscuridad para los que aún navegaban en su incertidumbre. La vida se extendía ante mí, un lienzo en blanco listo para ser pintado con colores de sanación, conexión y amor. Al llegar a la comunidad, me di cuenta de la verdad contenida en la simplicidad del acto de compartir. No necesitaba tener todas las respuestas, solo debía estar dispuesto a escuchar, a relacionarme y a ser auténtico. Al abrir mi corazón, crearía un espacio donde otros también podrían hacerlo. La luz se multiplicaría en el momento en que cada individuo decidiera brillar juntos, hilando un arco iris de experiencias que iluminarían la senda hacia la sanidad colectiva. Y mientras miraba hacia adelante, comprendí que el viaje nunca se detendría, sería un ciclo perpetuo de descubrir la luz en mí y en los demás. Aquella búsqueda espiritual se había convertido en una promesa de estar aquí,
presente, compartiendo el regalo que el universo me había otorgado. Suspiré profundamente, dejando que la brisa acariciara mi piel y mis pensamientos se fundieran con el susurro de la naturaleza. Tenía en mi corazón un nuevo mantra: la luz no se apaga, simplemente se encuentra en cada uno de nosotros, esperando ser recordada. Era un nuevo amanecer, un camino lleno de posibilidades, un llamado eterno a iluminar el mundo, y así, mientras la luz del día llenaba el cielo, me comprometí a ser parte de esa sinfonía de luces, recordando que en cada uno de nosotros reside un faro, y que al compartirlo, transformamos no solo nuestra vida, sino también el destino de quienes caminan a nuestro lado. No hay mayor paz que saber que somos parte de algo mucho más grande. En esta luz encontré mi hogar, en esta luz, volveré a renacer. Cada uno de nosotros es un faro, iluminando el camino hacia la sanación y recordando que, juntos, somos la luz que el mundo necesita.